Cuando decidimos adoptar un segundo perro, pensé que ya sabía lo que estaba haciendo. Después de todo, ya convivía con Sari. Ya había pasado por la adaptación, los paseos, la energía, los límites. Pero la convivencia animal cambia por completo cuando dejas de pensar en un perro y empiezas a pensar en dinámicas. Y honestamente, yo no estaba preparada para muchas de las cosas que vinieron después. Sari fue mi primera perra. Y creo que antes de ella, yo tenía una idea bastante romantizada de lo que era convivir con un perro. Más que romantizada, una idea simplista. Porque pensaba que tener un perro era simplemente traerlo, darle cariño, un poco de atención, comida, llevarlo al veterinario si le pasa algo y no mucho más. Porque convivir con un perro en realidad también es aprender a leer conductas, manejar frustraciones, sostener rutinas y entender que ellos también tienen personalidad. Y Sari tiene mucha personalidad. Es intensa, muy activa, muy emocional. Y aunque hoy la entiendo mucho más, al principio hubo momentos que fueron muy difíciles. Especialmente porque yo tampoco sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Creo que fuimos aprendiendo juntas. Con el tiempo, la convivencia con Sari empezó a sentirse más estable. Ya entendía mejor sus tiempos, su energía, y también sentía que podía darle lugar a otro animal. Pero no buscábamos cualquier perro, porque además de Sari, también tenemos un gato. Y eso cambiaba mucho lo que necesitábamos. Buscábamos a un perro más tranquilo, más estable emocionalmente, menos impulsivo. Alguien que pudiera convivir sin intensificar todavía más la dinámica que ya había en casa. Y también un perro que necesitara una oportunidad. Y ahí apareció Bruno. Desde el principio tenían una energía completamente distinta a la de Sari. Mucho más sensible, más inseguro, más observador. Y creo que justamente eso fue lo que nos hizo pensar que podía funcionar. Pero una cosa es imaginar la convivencia y otra muy distinta, vivirla. Cuando Bruno llegó a casa, la dinámica cambió completamente. Y no porque alguno fuese malo o porque no se llevaran bien, sino que convivir entre animales es complejo. Cada uno tiene sus tiempos, sus inseguridades, sus formas de comunicarse. Y de golpe, yo estaba intentando entender no solo un perro, sino a dos. Y también cómo funcionaban entre ellos. Hubo momentos muy lindos, momentos donde parecía que todo encajaba perfectamente. Y otros donde sinceramente me sentía sobrepasada, porque ahí empiezan las dudas. Si estoy interviniendo demasiado, si estoy interviniendo poco, si alguno se siente desplazado, si realmente fue una buena decisión. Y creo que de esa parte se habla muy poco. Y además, los primeros días no fueron tranquilos. Cuando trajimos a Bruno a casa, él todavía estaba lastimado. Otro perro lo había mordido antes. Y se notaba que venía con mucho miedo e inseguridad encima. Bruno es un galgo.
Y aunque mucha gente los imagina como perros súper tranquilos desde el primer día, la realidad es que cada uno carga con su propia historia, como cualquier otro perro. Al principio él estaba muy sensible, muy alerta, y hubo momentos difíciles entre ellos. Uno de los que más me impactó fue cuando Bruno mordió a Sari. No fue algo grave, pero sí fue uno de esos momentos donde la realidad te golpea un poco. Porque entendés que convivir no significa simplemente llevarse bien. Significa aprender a gestionar tensiones, espacios, energía y aceptar que la adaptación no siempre es lineal. Muchas veces se romantiza adoptar un segundo perro, como si automáticamente fueran a hacerse compañía, equilibrarse o resolver la vida del otro. Y la realidad es que la convivencia animal requiere muchísimo trabajo emocional y observación constante. No alcanza solo con quererlos. Hay que aprender a adaptar los espacios, energías, rutinas y aceptar que el equilibrio no es algo permanente. A veces funciona mejor y a veces funciona peor. Y creo que recién ahora estoy entendiendo eso. No sé exactamente cómo va a ser nuestra convivencia dentro de unos meses. Todavía estamos aprendiendo. Pero si alguien me preguntara hoy qué consejo daría antes de adoptar a un segundo perro, diría que no lo haga desde la idealización, que piense en la convivencia real, en las dinámicas, en los tiempos de adaptación y sobre todo que entienda que sumar un animal no siempre trae calma inmediata. A veces trae desorden primero. Y después, con tiempo, paciencia y muchísimo aprendizaje, tal vez aparezca algo parecido al equilibrio.